La mañana en que Emily Rhodes descubrió a su director ejecutivo durmiendo en un banco del parque, hizo algo que cambiaría para siempre las vidas de ambos. Le dejó un bocadillo y se marchó sin decir una palabra. Central Park, 6:47 de la mañana. La ciudad aún estaba envuelta en esa suave luz gris que hace que todo parezca posible. Emily llevaba 3 años siguiendo el mismo camino para ir al trabajo, pasar junto a la fuente, rodear a los corredores, atravesar la verja que conducía al metro. Era de esas personas que se fijan en los detalles, como caen las sombras matinales sobre los bancos vacíos, el sonido de sus propios pasos sobre el pavimento húmedo, el hecho de que podía recorrer todo el edificio de su oficina y tal vez solo 2 personas recordarían su nombre. En IS Group Logistics, Emily Rhodes era invisible. Una chica tímida de 29 años, 1,63 de estatura, con esa presencia discreta que le permitía pasar inadvertida en las reuniones. Mantenía las cuentas equilibradas, corregía los errores de los demás y almorzaba sola leyendo novelas inspiradoras sobre mujeres que cambiaron el mundo. Aquel martes por la mañana lo vio. Un hombre acurrucado de lado en un banco de piedra, con lo que parecía un abrigo caro que había pasado demasiadas noches a la intemperie. Su cabello oscuro estaba enmarañado, la barba crecida y salvaje. Un brazo le servía de almohada. Parecía roto de una forma que hizo que el pecho de Emily se encogiera. Reconoció algo en su quietud, en la manera de sostenerse incluso dormido, como alguien que se protege del mundo. Emily había aprendido esa postura tras la muerte de su madre, cuando se acumularon las facturas, cuando comprendió que, a veces, la única persona que cuidaría de ti eras tú misma. Sin pensarlo, sacó de su bolso el bocadillo de crema de cacahuete que había preparado para comer. Lo dejó suavemente en el banco junto a él, junto con su termo de té. Después se marchó, con el corazón latiéndole más rápido de lo que debería. No sabía que el hombre ya estaba despierto. No lo vio incorporarse lentamente para mirar el sencillo obsequio que le había dejado. Y desde luego no sabía que la cicatriz distintiva en su mano izquierda, visible incluso bajo la suciedad, era la misma que había visto en incontables boletines de la empresa cuando Jonathan Hayes firmaba contratos importantes. El director ejecutivo, que había desaparecido misteriosamente de la compañía hacía 3 semanas, estaba durmiendo a 6 metros de su trayecto diario. Pero a veces los momentos más importantes ocurren cuando no estamos mirando. A veces la bondad siembra semillas en un terreno que ni siquiera sabíamos que estaba listo para florecer. Lo que Emily descubriría después no solo sorprendería a sus compañeros, sino que revelaría una verdad sobre el poder, la soledad y el valor que hace falta para ver a alguien cuando esa persona ha dejado de verse a sí misma. El escritorio de Emily estaba perfectamente situado para pasar desapercibida. Tercera fila desde el fondo, encajado entre la fotocopiadora y un archivador que no se abría desde hacía meses. A ella le gustaba así. Desde su rincón, esta chica tímida podía observar el ecosistema de la oficina de IS Group sin participar en él. Sus discretas observaciones a menudo revelaban verdades que otros pasaban por alto. Aquella mañana, el ecosistema estaba agitado por los rumores. Dicen que tuvo una crisis nerviosa total, susurraba Sandra, de Recursos Humanos, a cualquiera que quisiera escuchar. Se levantó en mitad de la reunión del consejo y se marchó. Sin explicación, sin carta de dimisión. Nada. Mi primo trabaja en Goldman Sachs, añadió Marcus, de ventas. Dice que Jonathan Hayes no ha devuelto llamadas en 3 semanas. Las acciones han bajado un 12%. Emily mantenía la vista en la pantalla, pero sus dedos habían dejado de teclear. Jonathan Hayes. El mismo Jonathan Hayes que había visto acurrucado en aquel banco del parque, durmiendo como un niño que no tenía a dónde ir. Intentó concentrarse en los informes trimestrales, pero su mente volvía una y otra vez a ese momento, la forma en que sus hombros se movían con cada respiración, los zapatos de cuero italiano caros, arañados y sucios, el hecho de que parecía más en paz en aquel incómodo sueño que la mayoría en sus despachos de esquina. Alrededor del mediodía, Darren Cook apareció en su mesa como una sombra. Director financiero, 41 años,
con una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Tenía una forma de mirar a Emily que le hacía sentirse como un mueble, útil cuando se necesitaba, olvidable el resto del tiempo. Emily, necesito que reúnas todos los informes de gastos personales de Jonathan de los últimos 6 meses. El consejo quiere una auditoría completa, dijo con ese tono de autoridad casual que dejaba claro que la petición no era realmente una petición. Ella asintió, manteniendo el rostro neutro. Por supuesto, señor Cook. ¿Para cuándo? Al final del día, él ya se estaba alejando cuando se giró. Y, Emily, esto queda entre nosotros. Confidencialidad de la empresa y todo eso. Después de que se marchara, Emily se quedó un buen rato mirando la pantalla del ordenador. Sabía perfectamente lo que significaba una auditoría forense. Alguien estaba construyendo un caso, y fuera lo que fuese lo que había llevado a Jonathan Hayes a dormir en bancos del parque, estaba a punto de empeorar. Aquella tarde, decidió volver a casa dando un rodeo. El que pasaba por Central Park. Él estaba allí otra vez, esta vez sentado erguido en el banco, recién afeitado, pero aún con la ropa del día anterior. A la luz dorada del atardecer, pudo ver su rostro con claridad por primera vez. Los pómulos marcados que habían aparecido en portadas de Forbes, los ojos inteligentes que habían levantado un imperio logístico desde la nada, pero también algo más, una quietud que hablaba de un cansancio profundo. Emily dudó un momento, luego se acercó despacio. «Hola», dijo simplemente. Él levantó la vista y vio como un destello de reconocimiento cruzaba sus facciones. «Eres el ángel del bocadillo». Emily. Se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando espacio entre ambos. «¿Y tú eres John?» Hubo una pausa, luego una sonrisa, agradecida y triste al mismo tiempo. «Por ahora, John vale». Se quedaron un rato en silencio cómodo, observando cómo los corredores pasaban y los dueños de perros perseguían a sus mascotas alrededor de la fuente. Emily nunca había sido buena con las conversaciones triviales, pero había algo en ese momento que se sentía diferente, como si las reglas de siempre no aplicaran. Había algo profundamente reconfortante en aquella conexión inesperada. «Solía venir aquí con mi madre», se sorprendió diciendo. «Todos los domingos después de misa, ella traía pan para las palomas y yo traía mis deberes. Los parques eran lugares donde el mundo se ralentizaba lo suficiente para que pudieras recuperar el aliento». «Mujer inteligente», respondió él con voz áspera, poco acostumbrada a conversar. «Lo era. El cáncer se la llevó cuando yo tenía 22 años. Cáncer de pulmón, y nunca fumó ni un solo día en su vida. Una de esas cosas que pasan sin razón alguna». John se giró para mirarla más directamente. «Lo siento. Es demasiado joven para perder a alguien así». «Demasiado joven para perder a cualquiera así», replicó Emily. «Pero sobre todo a tu madre. Ella era la persona que hacía que todo tuviera sentido. Después de que muriera, tuve que aprender a darle sentido a las cosas por mí misma». Algo cambió en su expresión. Un reconocimiento, quizá, de un terreno compartido. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», dijo en voz baja. «El hospital se negó a atenderla porque no teníamos seguro médico. Nos echaron del servicio de urgencias 2 veces. Cuando una clínica benéfica accedió a verla, ya era demasiado tarde. Una neumonía tratable se convirtió en...». Se detuvo, sacudió la cabeza. «Juré que nunca volvería a estar indefenso así. Pero hace 3 semanas, cuando me di cuenta de que todo lo que había construido podía ser robado mientras dormía en mi propia cama, dejé de confiar en las paredes. Dejé de confiar en los techos. Aquí fuera, al menos puedo ver lo que viene». Emily sintió un nudo en el pecho. En ese momento, vio más allá del misterio, más allá de la ropa cara y el escándalo corporativo. Vio a un niño de 12 años que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel con quienes no tenían suficiente poder para protegerse. «¿Es por eso que creaste tu empresa? ¿Para no sentirte nunca más indefenso?» John soltó una risa sin humor. «Funcionó de maravilla durante unos 15 años,
justo hasta que me di cuenta de que todo ese poder no era más que otro tipo de prisión. Cuando el sol empezó a ponerse, Emily se levantó para irse. ¿Misma hora mañana?, preguntó. Si no te importa la compañía de un empresario acabado. Ella se giró, mirándole directamente a los ojos. No me importa la compañía de alguien que sabe lo que es perder a la persona que hacía que todo tuviera sentido. Esa noche, Emily se quedó despierta pensando en el poder y en las prisiones, en cómo la soledad podía seguirte incluso hasta los despachos de esquina y las salas de juntas. Pensó en niños de 12 años que crecieron decididos a no volver a ser vulnerables nunca más, y en chicas de 22 que aprendieron que a veces la única persona en la que podías confiar eras tú misma. Y pensó en bocadillos de crema de cacahuete y en cómo, a veces, los actos más pequeños de bondad podían abrir puertas que habían estado cerradas durante años. Pero Emily no tenía ni idea de que, mientras ella empezaba a ver a Jonathan Hayes como algo más que un director ejecutivo, alguien trabajaba para asegurarse de que él nunca pudiera recuperar ese título. El correo electrónico llegó a las 8:47 de la mañana de un jueves que había empezado como cualquier otro. Emily estaba revisando órdenes de compra cuando su ordenador emitió el sonido de la notificación con el anuncio para toda la empresa que lo cambiaría todo. Con efecto inmediato, Jonathan Hayes ha presentado formalmente su dimisión como director ejecutivo de Hayes Group Logistics. Darren Cook ejercerá como CEO interino mientras el Consejo lleva a cabo la búsqueda de un liderazgo permanente. Agradecemos a Jonathan sus años de servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Emily lo leyó 3 veces, con el café enfriándose entre sus manos. Dimisión. Pero eso no era lo que estaba ocurriendo en absoluto. El hombre con el que llevaba reuniéndose en el parque cada tarde durante 2 semanas no había dimitido de nada. Le habían apartado lenta y sistemáticamente mientras él estaba demasiado roto para defenderse. A su alrededor, la oficina hervía en susurros y especulaciones, pero Emily solo podía pensar en la conversación que habían tenido la noche anterior, cuando Jonathan le habló de las irregularidades contractuales que habían empezado a aparecer en sus archivos, documentos que él nunca había visto, firmas que parecían suyas pero no lo eran. Su creciente sospecha de que alguien estaba desmantelando metódicamente su capacidad para dirigir su propia empresa. Movimiento brillante, de verdad, escuchó la voz de Darren salir del salón de reuniones. Deja que se autodestruya mientras mantenemos la negación plausible. A veces, la mejor forma de quitar un obstáculo es dejar que se quite solo. Las manos de Emily se detuvieron sobre el teclado. Autodestrucción. Aquella palabra le revolvió el estómago. Esa tarde, llegó a su banco habitual y encontró a Jonathan peor que nunca. Su piel estaba pálida, las manos le temblaban levemente. Cuando levantó la mirada al verla acercarse, sus ojos tenían un brillo vidrioso que la preocupó de inmediato. Jonathan usó su nombre real por primera vez. ¿Estás bien? ¿Has visto el correo? No era una pregunta. ¿Estás enfermo? Pareces. 3 días sin dormir hacen eso. Intentó sonreír, pero le salió torcida. Lo curioso de perder todo lo que has construido es que resulta agotador. Emily se sentó a su lado, más cerca que nunca antes. Lo suficiente como para notar el enrojecimiento febril en sus pómulos y oír el leve silbido en su respiración. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Emily, estoy bien. No, no lo estás, su voz sonó firme, para sorpresa de ambos. Tienes fiebre y llevas semanas durmiendo en la calle. Eso no es estar bien, es peligroso. Por un momento, su compostura cuidadosamente mantenida se quebró. No puedo ir a mi médico habitual. Demasiadas preguntas. Demasiada gente que querría saber dónde he estado. Y no puedo ingresar en un hospital con mi nombre real ahora mismo. Emily guardó silencio unos segundos, pensando. Luego se levantó y le tendió la mano. Vamos. ¿A dónde? A mi médico, la doctora Sarah Chen. Lleva una clínica comunitaria en el centro. No hace preguntas. Se paga en efectivo. Totalmente confidencial.
Cuidó de mi madre cuando no podíamos permitirnos a los especialistas caros. Jonathan miró su mano extendida. Emily, no tienes por qué. Lo sé. No tengo por qué. Quiero hacerlo. El trayecto en taxi hasta la clínica fue casi en silencio, pero Emily era muy consciente de cómo Jonathan se apoyaba pesadamente contra la ventana, con la respiración superficial y trabajosa. Cuando llegaron, estaba sinceramente asustada. La doctora Chen era exactamente como Emily la recordaba, una mujer menuda y eficiente, de unos 50 años, con el don de hacer que la gente se sintiera segura. Bastó una sola mirada a Jonathan para que los llevara directamente a una sala de exploración. Bronquitis, anunció media hora después. Probablemente una neumonía ambulante. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en la calle? 3 semanas, admitió Jonathan en voz baja. Eso lo explica. Tu sistema inmune. Tu sistema está comprometido. Estás deshidratado. Y tienes suerte de que esto no haya acabado en algo más grave, le dijo, entregándole un frasco con receta. Antibióticos, 2 veces al día con comida. Y necesitas descansar. Descanso de verdad, en una cama de verdad, al menos una semana. Al salir de la clínica, Emily acompañó a Jonathan hasta un hotel cercano. Pero cuando él sacó la cartera para pagar a la recepcionista, su tarjeta de identificación se deslizó y cayó al suelo. Emily la recogió de forma automática, y se quedó helada. Jonathan Hayes. Director ejecutivo. Hayes Group Logistics. La recepcionista miró la tarjeta, luego a Jonathan, y volvió a mirar la tarjeta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Dios mío, usted es Jonathan Hayes, el feo que dimitió hoy. Sí, la voz de Jonathan era firme, pero Emily notó la tensión en sus hombros. Pero, señor, si usted está aquí, entonces, ¿quién está dirigiendo Hayes Group? Quiero decir, mi hermano trabaja allí, y todo el mundo dice que desapareció hace semanas, pero la empresa ha seguido funcionando como si nada. Emily sintió como algo frío le recorría el estómago. Miró a Jonathan y vio en sus ojos la misma comprensión que acababa de golpearla a ella. Más tarde, sentada en la habitación del hotel mientras Jonathan descansaba, Emily encendió su portátil y empezó a investigar. 3 horas de búsqueda en registros públicos, informes de la SEC y bases de datos corporativas revelaron un patrón que le heló la sangre. Durante el último mes, mientras Jonathan luchaba contra el agotamiento y la desesperación, alguien había estado transfiriendo activos de la empresa de forma sistemática usando sus códigos de acceso ejecutivos, contraseñas que Darren había obtenido durante las actualizaciones de seguridad rutinarias que él mismo había insistido en implementar. Opciones sobre acciones ejercidas con su firma digital. Contratos de consultoría aprobados con su autorización electrónica. Resoluciones del Consejo aprobadas con su voto delegado, todas ellas autenticadas a través del sistema seguro de la empresa, un sistema al que Darren, como director financiero, tenía acceso administrativo para modificar. Todo mientras Jonathan dormía en bancos de parque, completamente ajeno a que su identidad digital estaba siendo utilizada para orquestar su propia destrucción profesional. Darren, susurró al vacío de la habitación. El hombre que le había sonreído con frialdad mientras le pedía los informes de gastos de Jonathan. El hombre que había orquestado toda esta caída, posicionándose como el salvador de la empresa. El hombre que ahora era CEO interino de una compañía que, esencialmente, había robado. Emily contempló las pruebas esparcidas por la pantalla de su portátil, con las manos temblando de ira. Jonathan Hayes no era un CEO fracasado que se había derrumbado bajo la presión. Era la víctima del golpe corporativo más sofisticado que había visto en su vida. Y ella era la única persona que conocía la verdad. Algo profundamente motivador se encendió dentro de ella. Una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Pero saber la verdad y demostrarla eran 2 cosas muy distintas. Emily pasó las siguientes 18 horas llevando a cabo la investigación más exhaustiva de su vida. Cruzó cada transacción con los registros de seguridad del edificio, haciendo coincidir las marcas de tiempo para demostrar la ausencia de Jonathan.
Siguió el rastro de las sociedades pantalla que Darren había creado, siguiendo un hilo que atravesaba 3 estados y 2 cuentas en el extranjero. Cuanto más excavaba, más devastador se volvía el panorama. Darren no solo había robado dinero, había envenenado el pozo de forma sistemática. Cadenas de correos mostraban cómo sembraba dudas sobre la estabilidad mental de Jonathan entre inversores clave. Mensajes de texto revelaban su coordinación con miembros del consejo que tenían sus propias razones para querer un nuevo liderazgo. Incluso había contratado a un investigador privado para documentar el supuesto comportamiento errático de Jonathan, el mismo investigador que le había fotografiado durmiendo en el parque. A las 3 de la madrugada, Emily dio con la prueba más incriminatoria de todas, una grabación de una llamada telefónica entre Darren y su abogado, discutiendo cómo gestionar la imagen pública cuando Jonathan se derrumbara por completo. Habían planeado cada paso, desde el aislamiento gradual hasta la humillación pública. Contaban con que desapareciera para siempre. La revelación la golpeó como un puñetazo. Aquello no era solo un robo corporativo. Era una guerra psicológica diseñada para destruir a una persona. Habían utilizado el propio trauma de Jonathan como un arma. Sabiendo que alguien que había pasado toda su vida adulta construyendo muros se replegaría cada vez más hacia su interior cuando esos muros fueran atacados, Emily cerró el portátil y caminó hasta la ventana de su dormitorio, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Jonathan probablemente yacía despierto en aquel banco, preguntándose si estaba perdiendo la cabeza, preguntándose si quizá Darren tenía razón sobre su supuesta incapacidad para liderar. Pensó en la chica tímida que había sido apenas unas semanas antes, invisible en su rincón de la oficina, con miedo de hablar incluso cuando sabía la respuesta correcta. Esa chica habría impreso las pruebas y las habría deslizado por debajo de la puerta de otra persona. Esa chica habría encontrado una forma de ayudar sin arriesgarse. Pero esa chica nunca había visto sufrir a alguien que le importaba por culpa de la avaricia de otros. Esa chica nunca había sentido el poder de ser vista de verdad por otra persona. Esa chica nunca había comprendido que, a veces, amar significa elegir ser valiente cuando lo último que sientes es valentía. Emily cogió el teléfono y llamó al hotel donde se alojaba Jonathan. Mañana tendría que tomar una decisión que determinaría no solo el futuro de Jonathan, sino también el suyo. Porque a veces ser invisible era una bendición, y a veces era el arma más poderosa que uno podía tener. Emily no durmió esa noche. Permaneció en su pequeño apartamento, rodeada de documentos impresos y escritos legales que había encontrado en Internet, intentando comprender todo el alcance de lo que Darren Cook había hecho. Al amanecer, ya tenía un plan. Era peligroso. Podría costarle el trabajo, la reputación, quizá incluso su seguridad. Pero mientras observaba cómo el amanecer pintaba de dorado las paredes de su salón, Emily pensó en niños de 12 años que se prometían a sí mismos que nunca volverían a sentirse indefensos. Y supo lo que debía hacer. El primer paso era el más difícil, convencer a Jonathan de que luchara. Lo encontró en el hotel a la mañana siguiente, con mejor aspecto después de una noche completa de descanso y la medicación adecuada, pero aún con la mirada vacía de derrota. Su simple acto de cuidado había sido el primer paso de lo que se convertiría en un viaje inspirador de regreso a sí mismo. «He traído desayuno», dijo, dejando sobre la mesa café y bagels de la cafetería de abajo. «Y pruebas. Emily, agradezco todo lo que has hecho, pero ya he hecho las paces con esto. Quizá Darren tenga razón. Quizá ya no era apto para liderar. Basta». Su voz fue más firme de lo que él la había escuchado nunca. «Deja de permitir que él reescriba tu historia». Abrió el portátil y le mostró todo lo que había encontrado. Capturas de pantalla de transferencias de activos fechadas en momentos en los que Jonathan estaba, comprobablemente, en el parque. Registros de direcciones IP que demostraban que las transacciones se habían originado desde el ordenador de Darren en la oficina. Cadenas de correos entre Darren y abogados externos preparando sociedades pantalla. Imágenes de las cámaras de seguridad del edificio mostrando a Darren trabajando hasta tarde, solo, en el despacho de Jonathan. Las autorizaciones falsificadas.
La destrucción sistemática de su reputación mientras él estaba demasiado roto para defenderse. Esto no va de que hayas fracasado, Jonathan. Esto va de que alguien te ha robado la vida mientras estabas de duelo. ¿De duelo?, repitió él. Eso es lo que ha sido, ¿verdad? Estas 3 semanas no estabas solo cansado o abrumado. Estabas de duelo por la pérdida de la persona que creías ser. De duelo al darte cuenta de que todo el poder que habías construido no podía protegerte de la soledad. Jonathan guardó silencio durante mucho tiempo, estudiando los documentos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más firme. Había algo en la fe inquebrantable de Emily que parecía reavivar su espíritu de lucha. ¿Qué necesitas que haga? El plan que idearon era elegante en su sencillez. Jonathan regresaría a la oficina para la reunión trimestral del consejo prevista para el martes siguiente. Emily seguiría siendo invisible, reuniendo las últimas pruebas desde dentro de la empresa. Y cuando llegara el momento, lo destaparían todo. Pero primero, dijo Emily, necesitas parecer el feo. No el hombre roto en el que te has convertido. Necesitamos concebirte un traje de verdad, un corte de pelo, y practicar para que parezcas alguien que merece estar en esa sala del consejo. No sé si recuerdo cómo. Entonces yo te lo recordaré. Pasaron el fin de semana en una pequeña cabaña que Emily alquiló en las afueras. Lejos de la ciudad, lejos de la presión, lejos de todos los que. Las expectativas sobre quién debía ser Jonathan Hayes. Emily le vio ir recordando poco a poco cómo dormir toda la noche, cómo comer comidas completas, cómo reírse de sus terribles chistes sobre normativas contables. El domingo por la tarde, se sentaron junto al lago mientras el atardecer convertía el agua en oro líquido. No dejo de pensar en lo que dijiste, le dijo Jonathan. Sobre mi madre, sobre no querer volver a sentirme indefenso nunca más. ¿Qué pasa con eso? Creo que lo entendí al revés. Pensaba que el poder significaba tener control sobre todo. Pero el verdadero poder, el poder real, es tener a alguien que te vea cuando estás en tu momento más vulnerable y aún así elija quedarse a tu lado. Emily sintió que se le encendían las mejillas. Jonathan, no te lo digo porque esté agradecida, aunque lo estoy. Te lo digo porque, en algún momento de las últimas 3 semanas, te has convertido en la persona más importante de mi vida. Y no quiero volver a la versión de mí misma que estaba demasiado ocupada construyendo muros como para fijarse en alguien como tú. Le miró. Le miró de verdad. La inteligencia que había construido un imperio se veía allí, pero ahora estaba atemperada por algo más suave, algo que parecía sabiduría. Yo también te veo, dijo en voz baja. Y me gustaría seguir viéndote. Al verdadero tú, no a la versión de director general. El martes por la mañana amaneció gris y lluvioso, lo que Emily decidió que era perfecto. Las nubes de tormenta hacían que todo fuera más dramático, y ese día ya iba a ser bastante dramático. Llegó temprano a la oficina, encendió el ordenador y subió todas las pruebas a un servidor seguro. Luego se sentó en su escritorio invisible y esperó. A las 10 comenzó la reunión del Consejo de Administración. Emily podía ver la sala de juntas desde su puesto. Darren Cook estaba sentado en la cabecera de la mesa, confiado y autoritario. Los consejeros parecían aburridos, listos para aprobar sin más lo que propusiera. A las 10:17 se abrió la puerta de la sala de juntas. Jonathan Hayes entró con un traje azul marino perfectamente confeccionado. El pelo recortado, el porte seguro, pero sin arrogancia. Parecía exactamente lo que era, un hombre que pertenecía a esa sala. La reacción fue inmediata. Los miembros del consejo se incorporaron en sus asientos. El rostro de Darren pasó del blanco al rojo. Señoras y señores, dijo Jonathan, con la voz clara a través de las paredes de cristal, creo que ha habido cierta confusión sobre mi dimisión, porque yo nunca dimití. He sido víctima de un fraude sistemático por parte del hombre que se sienta a la cabecera de esta mesa. Emily no podía oír todas las palabras, pero veía a Darren gesticular frenéticamente, moviendo la boca a toda velocidad en un intento de recuperar el control. Veía a Jonathan presentar con calma las pruebas impresas.
registros bancarios, direcciones IP, grabaciones de seguridad, capturas de pantalla. Le vio deslizar una memoria USB hacia el secretario del consejo, explicando cómo Emily Rhodes, una empleada suya, había destapado toda la trama. Y vio el momento exacto en el que cada miembro del consejo comprendió que había sido manipulado por un hombre en quien confiaban por completo. En ese instante, Emily entendió que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a que otra persona defina tu historia. Y que, a veces, lo más valiente es levantarte y decir la verdad. La reunión duró 2 horas. Emily observó, a través de las paredes de cristal, cómo la postura confiada de Darren Cook se iba desmoronando poco a poco. Vio a los consejeros pasarse documentos, con expresiones cada vez más serias. Vio a Jonathan hablar con calma y claridad, sin alzar la voz, sin mostrar enfado, simplemente presentando los hechos de forma meticulosa. Cuando finalmente se abrieron las puertas, Darren salió primero, con el rostro ceniciento. Fue directamente a su despacho y comenzó a meter sus pertenencias en cajas de cartón. 2 guardias de seguridad le flanqueaban, profesionales pero firmes. En menos de 1 hora, se había ido. Jonathan apareció en el escritorio de Emily hacia el mediodía, con aspecto exhausto pero victorioso. ¿Y bien?, preguntó ella en voz baja. Votación unánime para reincorporarme como director general. Darren ha sido despedido por causa justificada y los abogados de la empresa están estudiando cargos penales por fraude. Hizo una pausa y luego sonrió. Y el consejo quiere reunirse contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque les he dicho que, sin ti, nada de esto habría sido posible. Fuera posible. Que fuiste la persona que vio lo que estaba ocurriendo y tuvo el valor de actuar. Y que tienes un máster en contabilidad forense que nunca has puesto en tu currículum. Sonrió al ver la expresión de sorpresa de ella. He hecho mis propias averiguaciones. Llevas años estando sobrecualificada para tu puesto, Emily. Simplemente, nunca lo dijiste. Emily sintió como el pánico le subía por el pecho. Jonathan, no puedo. No estoy preparada para la política de las salas de juntas. Yo solo soy una contable. ¿La que salvó mi empresa? ¿La que me salvó a mí? Se sentó en la silla junto a su escritorio, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. Emily, quieren ofrecerte el puesto de directora de cumplimiento interno. Es un cargo senior, que reportaría directamente a mí. Tu trabajo sería asegurarte de que algo así no vuelva a suceder jamás. Francamente, después de lo que descubriste en 2 días y que nuestros auditores externos no detectaron en meses, eres la persona más cualificada para el puesto. No sé si estoy preparada para algo así. Hace 6 meses habría estado de acuerdo contigo, pero eso fue antes de que entendiera que la persona más cualificada para un trabajo no siempre es la que tiene el currículum más impresionante. A veces es la persona que tiene la visión más clara y el sentido moral más firme. Sonrió. Y a veces es la chica tímida que ve lo que todos los demás pasan por alto. Emily miró a su alrededor, a la oficina que había sido su mundo durante 3 años. El escritorio en el que se había sentido invisible. La esquina donde había almorzado sola. Los archivadores que la habían mantenido al margen de las corrientes más importantes de la política corporativa. ¿Y si fracaso? Entonces fracasarás intentando hacer lo correcto, que es mejor que tener éxito haciendo lo equivocado. Aquella tarde, regresaron a su banco en Central Park. Esta vez, Jonathan llevó el picnic, bocadillos de una buena charcutería, café en tazas de verdad, e incluso un pequeño ramo de flores que hizo reír a Emily. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Emily lo abrió y encontró un cheque que le hizo abrir mucho los ojos. «Jonathan, esto es demasiado. Es una prima de incorporación para tu nuevo puesto». Sonrió con picardía. «Además, me he permitido el lujo de ponerte un buen aumento, sueldo de nivel directivo, beneficios completos, opciones sobre acciones. Ni siquiera he dicho que sí todavía». «¿No lo has hecho ya?» Emily pensó en ello,
en la elección entre seguridad y crecimiento, entre invisibilidad e impacto, en la mujer que había sido hace apenas un mes y en la que estaba empezando a ser. Supongo que sí. Mientras el sol se ponía tras el perfil de la ciudad, hablaron sobre el futuro, sobre el departamento de cumplimiento que Emily iba a construir, sobre la cultura empresarial que Jonathan quería fomentar, sobre segundas oportunidades y el valor que hacía falta para aceptarlas. «Hay algo que necesito decirte», dijo Jonathan mientras aparecían las primeras estrellas. «¿Qué es?» «He estado pensando en lo que dijiste aquella primera noche, sobre que los parques son lugares donde el mundo se ralentiza lo suficiente como para que puedas recuperar el aliento». Le tomó la mano, sus dedos cálidos contra los de ella. «Quiero construir un mundo en el que la gente no tenga que perderlo todo antes de recordar cómo respirar». Emily le miró, a ese hombre que se había roto y reconstruido, que había aprendido que el verdadero poder no venía del control, sino de la conexión. ¿Y cómo sería eso? Sería una empresa que cuida de su gente en lugar de usarla. Sería equipos directivos que incluyan voces como la tuya, personas que detecten los problemas antes de que se conviertan en crisis. Sería recordar que, detrás de cada hoja de cálculo y cada informe trimestral, hay seres humanos intentando construir vidas que merezcan la pena. Sus palabras tenían un peso inspirador que hizo que Emily creyera que realmente podían cambiar las cosas. 6 meses después, Emily estaba en el atril del auditorio de IS Group, mirando a una audiencia de empleados, líderes comunitarios y medios locales. La iniciativa Segunda Oportunidad de la empresa lanzaba un programa que ofrecía formación y empleo a personas en situación de sinhogarismo, desempleo o con dificultades de reinserción. «Hace un año», comenzó, con la voz firme y clara, «aprendí algo importante sobre las personas invisibles. No somos invisibles porque no importemos. Somos invisibles porque el mundo ha olvidado cómo vernos». En primera fila, Jonathan la observaba con orgullo evidente. A su lado estaban la doctora Chen, de la clínica comunitaria, Ruth, del carrito de café de Parkside, que había sido testigo de toda su historia, y varios miembros del consejo, que aún se estaban acostumbrando a tener como directora de cumplimiento interno a alguien que había empezado como contable junior. Este programa existe porque, a veces, lo más importante que puedes hacer por otra persona es lo más sencillo: verla de verdad, y creer que su historia no ha terminado. Solo está esperando a que comience el siguiente capítulo. Sus palabras tenían un poder motivador que resonó por todo el auditorio. Mientras Emily hablaba sobre segundas oportunidades y el poder de los pequeños gestos de bondad, cruzó la mirada con Jonathan y sonrió. Ambos habían aprendido algo profundo en aquel parque, en aquellos bancos, durante aquellas conversaciones que lo cambiaron todo. Fue un recordatorio conmovedor de que el amor a menudo empieza con los actos más pequeños de compasión. A veces, la salvación no viene de grandes gestos o intervenciones dramáticas, sino de alguien que se preocupa lo suficiente como para dejar un bocadillo a tu lado y marcharse sin esperar agradecimiento. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente estar presente. A veces, cuando eres lo bastante valiente como para ver la historia oculta de otra persona, descubres que has estado escribiendo la tuya todo el tiempo.